En los primeros meses de 1970, la tele argentina hizo shock. Muchísimas giraban la cabeza lo más graciosamente posible y hacían shock. Pero ¿quién? ¿Quién como Susana Jiménez? Cadum, besos de frescura. A lo largo de la década, los argentinos se conmovieron con la pequeña Andrea del Boca en Papá Corazón. Con Claudio Lebrino en Un mundo de 20 asientos. O con los Campanelli. Mientras, dos grandes telenovelas de Canal 13 estrujaban el corazón de la gente. Rolando Rivas Taxista con García Saturi y Soledad Silveira. ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo eso? Sí. Y Piel Naranja con Marilina Ross y Arnaldo André, que ya había destrozado los ratings con Pobre Diabla. Es que tengo una gana colosal de que sea usted a mí, no yo. Juan Carlos Altavista abrió la baraja con Minguito en Operación Jajá, hasta que estalló una gran carcajada. El gordo Jorge Porcel y Alberto Olmedo le hacían cosquillas al país. Mejor, así nos ve juntos. Discúlpame por lo que voy a hacerte, ¿no? Pero todo sea por la campaña. Chao. Pero con Tato Bores el humor se volvió cosa seria. Sus ironías políticas y sociales hacían que todo el país dialogase con sus torrenciales monólogos. Y apareció el estatuto del ferroviario y los trenes empezaron a caminar para atrás. Hacia fines de 1978, en el contexto de una sociedad militarizada, el pleito con Chile por la zona del Canal de Beagle estuvo a punto de desatar una guerra. La evitó una oportuna mediación del Papa. Un laudo británico que favoreció a Chile puso en pie de guerra a los militares, en especial a la Marina. Videla y Pinochet se encontraron en octubre de 1978 en el Plumerillo, pero a un lado y otro de la cordillera se agolpaban las tropas y los pertrechos. Massera, el jefe de la Armada, anunció: la flota de mar está pronta para cumplir su deber. Con los dedos ya en el gatillo y la guerra a las puertas, el 27 de diciembre arribó al país el cardenal Antonio Zamoré. A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad no digo de ser mediador, no, que no lo soy, pero intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Esto me parece algo positivo, por eso he hablado de una lucecita en este sentido. El prelado logró que ambas partes aceptaran la mediación del Vaticano. El país respiró. Las tropas volvieron del sur, pero las fisuras latentes afloraron en las Fuerzas Armadas que controlaban el país. La guerrilla aún llevaba a cabo algunas acciones. Volaron la casa de Guillermo Walter Klein, mano derecha del poderoso ministro de Economía. Fallaron por milímetros en un atentado contra Juan Alemán, su secretario de Hacienda. Dieron muerte al empresario Francisco Soldati y a la hija del almirante Lambruschini. A fines de marzo de 1980 hubo otra explosión, pero esta vez fue en el campo económico. La liquidación forzada del Banco de Intercambio Regional de Trozo
fue el detonante de una seguidilla de estertores bancarios. El Banco Los Andes, el Internacional, el Odone y luego las empresas del Grupo Greco. El plan de Martínez de Hoz hacía agua. El 29 de marzo de 1981, el general Roberto Viola reemplazó a Videla en la Casa Rosada. Pero por más que Lorenzo Sigau, sucesor de Martínez de Hoz, asegurara que el que apueste al dólar pierde, el peso se hundía por la gravedad de la situación. La recesión se agudizó, la inflación continuaba, la desocupación crecía y la deuda externa había saltado de unos 8.000 millones de dólares en 1975 a unos 22.000 millones en 1980. Las fricciones en la cúpula militar eran cada vez más ruidosas. Viola no daba para más. Señor presidente, ¿a usted lo ha molestado la versión, los rumores acerca de presuntas desinteligencias con el teniente general Galtieri? Bueno, sí, molestar me molesta, sin ninguna duda. Me molestan porque carecen de realidad. El 22 de diciembre de 1981, el general Leopoldo Galtieri se apoltronó en el sillón de Rivadavia. El país se sumergía en el corazón de la tormenta. El 1 de febrero de 1979, el Ayatollah Khomeini aterrizó en Teherán rodeado por 50 colaboradores y 150 periodistas. Más de 1 millón de iraníes celebraron el regreso del dirigente chiita de 78 años. Debido a unas declaraciones contra el régimen del Shah en 1964, Khomeini debió exiliarse en Turquía y luego en París. En el cementerio de los mártires de Teherán, inmediatamente después de su regreso, Khomeini criticó duramente a Occidente y a su influencia cultural. Un año antes, unos sangrientos disturbios en la ciudad santa de Qom habían sido el preludio de la caída del Shah Reza Pahlavi. La oleada de violencia no cesaba. El Shah había invertido los beneficios del petróleo en grandes proyectos, mientras la población campesina padecía hambre y marginación. El objetivo de convertir a Irán en el Japón del Medio Oriente encontró una tenaz resistencia. El 16 de enero de 1979, después de 37 años de gobierno despótico, el Shah Reza Pahlavi y la reina Faradiva, su tercera esposa, huyeron a Egipto, Panamá, Gran Bretaña, España y finalmente México. Pocos días después del triunfal recibimiento al Ayatollah Khomeini en Teherán, el ejército se proclamó neutral. Y Yapur Bakhtiar, el primer ministro, debió renunciar. El líder chiita proclamó la República Islámica de Irán y mandó al paredón no solo a ex altos funcionarios del Shah, sino también prostitutas, adúlteros, drogadictos y homosexuales, y también militantes de izquierda. Khomeini tildó a Estados Unidos de Gran Satán, y en noviembre de 1979, sus seguidores invadieron la embajada norteamericana y se apoderaron de 100 rehenes. Exigían la extradición del Shah. Occidente reaccionó con sanciones económicas. En abril de 1980, fracasó un intento norteamericano de liberar a los rehenes que recién saldrían en libertad un año después. Al votarse la Constitución de 1979, el pueblo iraní refrendó el dominio político y religioso que ya se daba de hecho. Irán quedó en manos del clero chiita y se cubrió con un oscuro velo.
es ejecutado en Pakistán el ex jefe de Estado Ali Bhutto. El dictador Bokassa de la República Centroafricana es derrocado. La Madre Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz. Terminaba el invierno de 1979, pero todos los argentinos madrugaron frente al televisor. Al otro lado del charco y de varios charquitos más, en Japón, se celebraba el primer Mundial Juvenil de la historia. En Japón, el sol naciente se llamó Diego Armando Maradona. El Pelusa metió 6 goles increíbles y otros 8 en sociedad con Ramón Díaz. Los argentinos empezaron el día parpadeando. En medio de tanta milladura, Maradona alzó la copa y se hizo realidad el sueño del pibe. Son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. 6 partidos jugados, 6 partidos ganados. 20 goles a favor y, de pura lástima, solo 2 goles en contra. Dieguito, a los 16 años, ya había debutado en 1977 en la selección mayor en un partido contra Hungría. En 1979, en un partido entre la selección argentina contra un combinado del resto del mundo, se daría el lujo de meterle un gol impresionante al brasileño Leao. Y el segundo es salir campeón. Desde entonces, el sol naciente de Japón ya sería un solazo que mataba. El 17 de julio de 1979, Nicaragua celebró su liberación. Después de más de 40 años de dictadura ejercida por la familia Somoza y una guerra civil de 18 meses, el Frente Sandinista de Liberación consiguió derrocar al régimen del general Anastasio Somoza. La Junta Sandinista fue aclamada al entrar en Managua. Durante décadas, con el apoyo norteamericano, el clan Somoza había sembrado el terror sobre una población sumida en la miseria. Antes de huir a Florida, Anastasio Somoza de Baile, el cuarto mandatario de la dinastía familiar, era dueño de 1/3 total del suelo productivo y de las industrias más importantes del país. Por el contrario, solo el 10% de la población campesina tenía acceso al agua potable. Socio mayor de los grandes terratenientes, Estados Unidos intervino política y militarmente durante décadas en Nicaragua. Ya en los años 30 se habían producido grandes levantamientos contra la intervención norteamericana, como la liderada por Augusto César Sandino, quien fue asesinado por el primero de los Somoza. En su homenaje, el Frente Revolucionario Antisomocista adoptó el nombre de Frente Sandinista. En enero de 1978, el asesinato del político opositor Pedro Joaquín Chamorro, perpetrado por esbirros somocistas, desencadenó una guerra civil que se saldó con 40.000 muertos. Derrocado, Anastasio Somoza se exilió en Paraguay, donde fue ejecutado por un comando guerrillero de origen argentino. El sandinismo nacionalizó las propiedades de la familia Somoza e impulsó una profunda reforma agraria, educacional y sanitaria, pero Estados Unidos volvería a intervenir en Nicaragua. Indira Gandhi gana las elecciones y asume como primera ministra de la India. La Gran Muralla China es declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. Marguerite Yourcenar se convierte a los 76 años en la primera mujer miembro de la Academia Francesa. El 23 de abril, Borges recibe el Cervantes
máximo galardón de las letras castellanas. El 19 de julio de 1980, Leonid Brezhnev, jefe del gobierno soviético, inauguró en el Estadio Lenin de Moscú los primeros Juegos Olímpicos que se celebraban en un país comunista. Como protesta por la invasión soviética de Afganistán, 30 países se negaron a participar y boicotearon los Juegos. Vladimir Salnikov, soviético, se convirtió en el primer nadador de la historia que cubrió 1.500 metros en 15 minutos. En remo se impusieron los atletas de la República Democrática Alemana. Ganaron 11 de las 14 pruebas. En gimnasia, el soviético Alexander Dityatin ganó 3 medallas de oro, 4 de plata y 1 de bronce. Gana un Oscar la película El tambor de hojalata, dirigida por Volker Schlöndorff, sobre la base de la novela de Günter Grass. El director de cine Alfred Hitchcock muere en Los Ángeles a la edad de 80 años. El 11 de abril de 1980 se celebra el 4º centenario de la Segunda Fundación de Buenos Aires. El 4 de mayo de 1980, en Ljubljana, a la edad de 87 años, falleció el presidente yugoslavo Josip Broz, conocido mundialmente como Mariscal Tito. Su militancia en el ilegal Partido Comunista le valió cárcel y destierros. En uno de sus exilios, trabajó como peón en la construcción del Tren de las Nubes en Salta. En 1934 se radicó en Moscú, donde trabajó en la Secretaría Balcánica de la Internacional Comunista. En 1937 fue nombrado secretario general del Partido Comunista Yugoslavo. En 1941, cuando Yugoslavia fue invadida por Hitler y Mussolini, el mariscal Tito organizó la lucha guerrillera contra los invasores y sus aliados locales, los ustachis croatas y los monárquicos serbios. En 1943, los partisanos de Tito ya controlaban la mitad de Yugoslavia. Al terminar la guerra en 1945, Tito proclamó la República y se convirtió en jefe de un gobierno de coalición dirigido por el Partido Comunista. Su particular visión del socialismo, caracterizada por cierta liberalidad económica y política, lo enfrentó con Stalin. En 1948 rompió con el Kremlin. Tito mantuvo la independencia política de su país ante Estados Unidos y la Unión Soviética. Junto con Nasser de Egipto y Nehru de la India, Tito se erigió en portavoz de los países no alineados. Tito logró mantener la armonía entre los distintos pueblos del Estado plurinacional yugoslavo. Pero poco después de su muerte, el mundo vio azorado cómo se desintegraba Yugoslavia en medio de conflictos interétnicos caracterizados por el más brutal desprecio por los derechos humanos. El 6 de diciembre se inauguran las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. Se experimentan las primeras instalaciones eólicas en busca de energía alternativa. En Italia, en un atentado neofascista, 80 personas mueren en la estación central de Bolonia. En 1980, tropas iraquíes invaden Irán y se inicia una guerra que arrojará un saldo de miles de muertos. El 14 de agosto de 1980,
En la ciudad polaca de Gdansk, a orillas del Báltico, 17.000 trabajadores de los astilleros Lenin se declararon en huelga. Lech Walesa fue el líder del movimiento. El desencadenante de la huelga fue la subida del precio de la carne, pero el origen se hallaba en la incapacidad del gobierno comunista por resolver los problemas económicos y políticos de la sociedad polaca. Los obreros polacos también levantaron banderas políticas: supresión de la censura, sindicatos libres, reconocimiento oficial de la represión ejercida en 1970 y la difusión de sus reivindicaciones por los medios de comunicación. Además, reclamaban el derecho de huelga. Mientras los obreros mantenían ocupados los astilleros Lenin, la huelga se extendió por otras ciudades. En diciembre de 1981, el general Jaruzelski encabezó un Consejo Militar de Salvación Nacional, pero se vio obligado a negociar. Nació el sindicato Solidaridad como asociación central de los sindicatos libres. Lech Walesa siguió al frente del movimiento. El régimen comunista se tambaleó en Polonia. La población comenzó a debatir sin miedo las posibilidades de un desarrollo democrático. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President. El 4 de noviembre de 1980, Ronald Reagan asumió como presidente de Estados Unidos. Con una sorprendente mayoría, el candidato republicano había vencido al presidente demócrata Jimmy Carter, visto por muchos norteamericanos como blando e ineficaz. Para la mayoría, Reagan, ex actor de Hollywood, encarnaba las grandes virtudes de Estados Unidos: decisión, patriotismo, orgullo nacional. Su visión conservadora del mundo coincidía con un visceral anticomunismo y una fe inquebrantable en el liberalismo económico. Su programa se basó en la reducción masiva de impuestos para estimular la producción. Para equilibrar el presupuesto, Reagan redujo los presupuestos de cultura y seguridad social. La macroeconomía norteamericana manifestó síntomas alentadores. Bajaron los índices de inflación y la desocupación. La política de altos intereses hizo subir la cotización del dólar. A remolque del impulso económico, Reagan volvió a arrollar en las urnas en 1984 y fue reelegido presidente. Pero su política comenzó a presentar flancos débiles. El déficit público creció hasta un nivel sin precedentes. Y los sectores menos favorecidos de la sociedad norteamericana se empobrecieron aún más. Las reducciones en ayudas alimentarias, sociales y de vivienda hicieron que el número de indigentes batiera cifras récord. Reagan incrementó los presupuestos militares al servicio de una política de fuerza frente a la Unión Soviética. La carrera armamentística se aceleró en el mundo. El anticomunismo de Reagan alcanzó su máxima expresión en la iniciativa de defensa estratégica más conocida como Guerra de las Galaxias, una especie de paraguas espacial para protegerse de los misiles soviéticos. La intensificación de la Guerra Fría obligaría a las superpotencias a negociar. En 1987, Washington y Moscú firmaron un acuerdo de limitación de armas nucleares. Reagan y Gorbachov iniciaron una nueva fase de distensión a la cual el Kremlin llegaría agotado. Y este sería el mayor triunfo de Reagan: llevar a la URSS al borde de la desintegración. El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Tejero, al mando de un grupo de guardias civiles, irrumpió en el Congreso de los Diputados de España. A pesar de la resistencia del vicepresidente Gutiérrez Mellado, logró secuestrar al Parlamento.
Fue el primer golpe militar de la historia televisado en directo. Por la noche, el teniente general Milans del Bosque declaró el estado de sitio y los tanques tomaron las calles de Valencia. En una enérgica intervención ante las cámaras de televisión, el rey Juan Carlos I condenó al golpe y tranquilizó al país. La intervención del monarca fue decisiva. Algunos golpistas desertaron y abandonaron el Congreso. Los demás fueron detenidos a la mañana siguiente después de una larga negociación. El fracaso del golpe de Estado consolidó aún más la democracia española. Todos los sectores sociales y políticos salieron a la calle para condenar la intentona golpista. El Papa Juan Pablo II resulta herido en un atentado perpetrado en la Plaza San Pedro de Roma. Gabriel García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Los militares, cada vez más desprestigiados, necesitaban ganar apoyo. Y para ello no se les ocurrió nada mejor que motivar la fibra nacionalista. Un nuevo mundial, un nuevo Beagle. ¿Por qué no las Malvinas, usurpadas por los ingleses desde 1833? El 19 de marzo, con la excusa de desmontar una vieja factoría ballenera, la Armada desembarcó en las Georgias del Sur a un grupo de operarios e izó el pabellón argentino. A los pocos días, el gobierno de Margaret Thatcher movilizó el buque de guerra Endurance y submarinos atómicos. El 30 de marzo, la CGT Brasil había convocado a una manifestación contra el gobierno y la represión se había saldado con un muerto y decenas de heridos. Pero en la madrugada del 2 de abril, tropas argentinas desembarcaron en Puerto Stanley, que fue rebautizado como Puerto Argentino. En pocas horas, un jubiloso frenesí se apoderó del país. El 3 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ordenó el retiro de todas las fuerzas argentinas. La reacción militar inglesa quedó así legalizada. Del 8 al 30 de abril, Alexander Haig, secretario de Estado norteamericano, realizó gestiones en Londres y en Buenos Aires, pero fue inútil. Aunque el 25 de abril Astiz, el ángel rubio de la Guerra Sucia, se rindió sin combatir en las Georgias, los militares trasuntaban un exitismo patético. Un puente aéreo transportó al archipiélago casi 10.000 efectivos. En su mayoría eran conscriptos inexpertos, mal vestidos, peor comidos y sin cobertura artillera. El 1 de mayo, los Harriers ingleses comenzaron el bombardeo de Puerto Argentino. El 2 de mayo, un submarino nuclear inglés torpedeó al crucero General Belgrano, situado fuera de la zona de guerra. Más de 300 muertos fue el saldo de este acto bárbaro e injustificado. La guerra desnudaba su verdadero rostro. El 4 de mayo, aviones de la Marina hundieron el destructor Sheffield. Los Exocet eran infalibles, pero no bastaban para anular la superioridad bélica inglesa.
Finalmente, en la noche del 20 de mayo, los ingleses desembarcaron en la zona de San Carlos. Aviones argentinos hundieron las fragatas Arden y Antelope, el destructor Coventry y el transporte de helicópteros Atlantic Conveyor. Sin embargo, se sucedieron oleadas de desembarcos ingleses y los Gurkhas, al servicio de los británicos, pudieron demostrar su condición de fríos mercenarios. El 29 de mayo, en Goose Green, 1000 soldados argentinos debieron rendirse. El 8 de junio, la aviación argentina hundió a los transportes Sir Galahad y Sir Tristan. No había podido hacer lo mismo con el portaaviones Invencible. Un Exocet lo impactó, pero no explotó. Después de visitar Inglaterra, el Papa Juan Pablo II llegó a la Argentina y fue aclamado por el pueblo, que coreaba a gritos sus deseos de paz. El 14 de junio, el general Mario Benjamín Menéndez firmó la rendición en Puerto Argentino. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. La euforia inicial de los argentinos se convirtió en rabia, dolor, desconsuelo. Pero a los 3 días de la derrota, Galtieri renunció. Lo sucedió el general Reinaldo Benito Viñone. Semanas después, en Clarín del 26 de agosto, un poeta, ciego pero clarividente, haría el verdadero balance de esta guerra, de esta y acaso de todas las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil. Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en una aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. En octubre de 1982, secundado por Alfonso Guerra, Felipe González celebró el triunfo del Partido Socialista Obrero Español, mayoría absoluta y 10 millones de votos. Por primera vez desde la República, España iba a ser gobernada por socialistas. Las calles se llenaron de banderas y rosas rojas. Los españoles habían acudido masivamente a las urnas. La consigna socialista por el cambio había desbaratado las promesas electorales de la derecha y el centro. Los socialistas respetaremos y haremos respetar la Constitución. El 2 de noviembre, Felipe González fue investido presidente, juró el cargo ante el rey Juan Carlos I y ocupó el Palacio de la Moncloa, la residencia oficial. Pero pronto se hizo evidente que el cambio prometido por el nuevo gobierno no sería tarea fácil. El Consejo de Ministros, con Miguel Boyer como titular de Economía, decidió la expropiación del holding Rumasa, propiedad del polémico empresario José María Ruiz Mateos. La contienda legal entre el gobierno y el llamado holding de la abeja duraría más que los socialistas en el poder.
La dictadura militar, humillada por su propia torpeza en la guerra y además repudiada por la abrumadora mayoría, tenía una sola alternativa: irse. La presión social por un retorno a la democracia se volvió incontenible. Tras la muerte de Ricardo Balbín y Arturo Illia, dos históricos de su partido, Raúl Alfonsín emergió como figura principal del radicalismo. En abril de 1983, los uniformados elaboraron un acta que remitía al juicio de Dios los errores cometidos desde 1976. Si la voz del pueblo es la voz de Dios, el juicio divino ya clamaba en las calles. El 23 de septiembre de 1983, Viñone firmó una ley que declaraba muertos a los desaparecidos y actos de servicio a la represión. Una gran manifestación repudió la autoamnistía militar. Zarandeado además por una inflación superior al 200% anual, el 28 de febrero de 1983, el general Viñone anunció elecciones para el 30 de octubre. El justicialismo, después de turbulentas luchas internas, proclamó la fórmula Luder-Vittel. El radicalismo, hegemonizado por la línea de Renovación y Cambio, lanzó la fórmula Alfonsín Martínez. Radicales y justicialistas volvieron a ser las expresiones políticas mayoritarias y lo demostraron en actos multitudinarios al pie del obelisco. Pero el recuerdo del horror que todos querían superar volvió a la memoria de los argentinos cuando, en el cierre de la campaña justicialista, Herminio Iglesias quemó un ataúd que simbolizaba el radicalismo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Además de los propios votos del radicalismo, Alfonsín capitalizó los de amplios sectores que antaño se habían adherido al peronismo. El 30 de octubre el radicalismo obtuvo el 52% de los votos, el justicialismo el 40%. Alfonsín prefirió jurar en el Congreso antes que en la Casa Rosada. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Libertad, libertad, libertad. Tuvo en claro que, más allá de las definiciones partidarias, con el voto, el país había querido sepultar en las urnas y para siempre los años de plomo. Ante el júbilo de los británicos, en la Catedral de San Pablo de Londres, Diana Spencer, una joven de 19 años,
se casó con un príncipe de 32, Carlos, sucesor al trono de Gran Bretaña. Millones de personas de todo el mundo siguieron la boda por televisión. Londres se vistió de gala para celebrar la ceremonia. En previsión de atentados del IRA, se impuso la alerta roja en Londres y más de 1000 policías fueron movilizados. Cientos de miles de personas llenaron las calles para ver pasar a la pareja real en el suntuoso carruaje. Para conseguir un buen sitio, muchos pasaron varias noches al aire libre. En 1981, Frank Sinatra vino a Buenos Aires. De repente, después de 4 décadas de gloria en los discos, el celuloide y los sueños, la voz se encarnó. Lo trajo Palito Ortega, pero una jugarreta de la inflación le hizo humo al negocio. No importa, más de 20.000 espectadores concurrieron al Luna Park, agotaron las entradas y al menos por unas horas saciaron su sed de mito y ensoñación. En septiembre de 1982, los movimientos pacifistas alemanes ganaron las calles. Su ejemplo fue seguido por cientos de miles de personas que en otros países europeos se manifestaron contra el establecimiento de misiles nucleares en Europa Occidental. En varias ciudades germano-occidentales, las movilizaciones fueron masivas, sobre todo en Berlín, donde los choques con la policía fueron sangrientos. La OTAN había iniciado una nueva política de fuerza ante la URSS, desplazar misiles más modernos y forzar una negociación de desarme. Pero muchos se negaban a vivir a la sombra de las ojivas. Del divino golazo al SIDA. En el próximo video con Alfonsín, por más que el austral marque el norte y algunos militares se pinten la cara, la Argentina sentará a los comandantes en el banquillo. Llevado de la mano de Dios, Maradona le enseñará teología al mundo. Y Julio Boca danzará por los aires, mientras Borges, ya para siempre, subirá al último cielo de la gloria. Acá abajo, en cambio, Gorbachov no sabrá cómo salir de la perestroika. Y la intifada, sin esconder la mano, arrojará la piedra de sus legítimos derechos. Pero el gran desafío de todos será el SIDA.